Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y hoy vamos a hablar acerca del valor de la sangre de Cristo. Y según esta palabra, dice que nosotros fuimos creados para alabanza de la gracia de Dios a través de algo que fue el sacrificio de Jesús, la redención. Hoy vamos a hablar de redención. Quería contarles que hace más o menos como 1 año y medio yo quería donar sangre porque, ¿verdad?, estuve con COVID y lo demás. Entonces ocupaban donantes para tener antígenos para el virus. Y yo me preparé, llamé, pedí toda la información. Y el día en que llegué a donar sangre, cuando había terminado de llenar el último papel, la última firma, me dijeron que no podía donar porque recientemente había tenido una gastroscopía y no se podía. Donar sangre es algo sumamente importante. La sangre es vital, en la sangre está la vida. En la sangre hay demasiada información, no cualquier persona puede ir y donar sangre ni entregar su sangre para ayudar a otros. Y la sangre tiene un valor sumamente importante para Dios. Tan importante que en el momento en el que Dios da soplo de vida sobre la humanidad, sobre el hombre, recuerdan el barro que Dios formó, Dios sopla y trae aliento y de inmediato algo comienza a suceder. Un cuerpo comienza a aparecer, la sangre comienza a fluir y la vida llega al ser humano. Así es como Dios creó la humanidad. Y para Dios la sangre es tan importante que si usted lee Levítico del capítulo 16 y 17, usted se puede dar cuenta lo valioso que es la sangre para Dios. Cuando Abel, ¿verdad?, y Caín tienen una situación, Caín mata a Abel y aquella sangre inocente llega delante de Dios como un grito. Porque Dios dice, aquí huele a sangre inocente derramada, en la vida misma está en la sangre y algo está sucediendo. La sangre es sumamente valiosa. Tanto así que dice la palabra de Dios que la sangre de Jesús está delante del Padre y grita más fuerte que la sangre de Abel. Yo no sé si usted ha meditado en el valor de la sangre de Jesús, pero para eso es esta palabra de hoy. Dice aquí que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria, según nos hizo aceptos en el amado y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hoy vamos a hablar de redención. Y redención tiene que ver con redimir, con perdonar, con comprar. En el contexto en el que se dice esta palabra de Efesios 1:7, es recordando a la cultura hebrea donde habían esclavos que de por vida le iban a servir a alguien, que de por vida estaban consumidos a trabajar en el campo o en la casa de un señor, de un amo, y la única forma de que ese esclavo fuera libre era redimiéndolo. Por eso redimir tiene que ver con comprar. Y entonces alguien llegaba y pagaba una suma muy alta por aquel esclavo y ese esclavo era libre. Era redimido, experimentaba la redención. Y Jesús vino a dar un precio tan alto por nuestra libertad del pecado, por nuestra esclavitud, que no teniendo un precio más grande que dar, ofreció su propia vida y derramó su sangre. El precio de su libertad, el precio de mi libertad es la sangre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a conmemorar el sacrificio de Jesús en la cruz y quiero que esto esté presente. Dentro de un ratito vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros, pero primero vamos a meditar el valor profundo de la sangre de Jesús. Y no podemos hablar de redención sin entender el sacrificio de Jesús. El sacerdote, si usted lee Levítico 16 y 17, como les dije, el sacerdote tomaba sangre de un cordero inocente, sin mancha, de un corderito limpio. Iba y derramaba la sangre y ofrecía a Dios un sacrificio, porque estaba escrito que sin derramar sangre no había remisión de pecados. Ojo aquí. La ley decía que si no había sangre derramada, no había remisión de pecados. Por eso Dios, buscando cómo estará, que la humanidad esté a cuentas con Él, le dice a los levitas: ofrézcanme sacrificios.
Entonces el sacerdote iba, agarraba este animal con todo un ritual que usted y yo conocemos, es muy largo y hoy no vamos a profundizar en esto. Pero agarraba un animalito inocente, lo degollaba y esa sangre aplacaba el enojo de Dios contra la humanidad. ¿Por qué? Porque en esa sangre había una vida inocente, había vida derramada, la misma sangre había sido puesta y Dios decía, todo mi enojo contra el pecado de la humanidad, todo mi dolor, toda mi angustia, todo lo que yo siento al ver la humanidad estando lejos de mí, es aplacada porque alguien vino a ofrecerme su sangre para que yo perdone los pecados. Pero si usted lee Hebreos, dice la palabra que Dios se cansó. Y si la sangre de un macho cabrío, dice la palabra, podía, o de un animalito, podía redimir los pecados, ¿cuánto más la sangre de Jesús? Entonces aparece el Cordero de Dios, dice la palabra, que quita el pecado del mundo y dice, Padre, ya no más derrames de sangre inocente, de animales, ya yo sé que esto no es suficiente, yo voy a dar mi sangre. Y yo quiero que meditemos en esto. Yo voy a dar mi sangre para redimir, para perdonar, para limpiar, para sacar de la esclavitud a la humanidad. Y entonces dice que una vez y para siempre ya fue suficiente y por eso hasta el día de hoy no es más necesario los sacrificios. Porque Jesús fue suficiente. Pero para poder hablar de esto, le estoy haciendo un resumen muy grande del libro de Hebreos, de Levítico, de Éxodo. Había que entender algo muy importante que se llama propiciación. La propiciación era derramar sangre de un inocente para perdonar a un tercero. Entonces el sacerdote hacía todo un ritual ofreciendo sacrificios primero por él, porque él también era inmerecedor, para no caer muerto ahí en el lugar santo. Antes de entrar al lugar santísimo, ofrecía sus propios sacrificios, derramaba la sangre y Dios decía, bueno, check, podés pasar con lo que sigue, ok, voy a ofrecer sacrificios por el pueblo. Y esto fue lo que Jesús vino a hacer ese cordero sacrificado para expiar el pecado. Ojo, no es expiar de andar viniendo, es expiar. Expiación quiere decir liberar de la culpa. Hay dos conceptos asociados a la expiación. Uno tiene que ver con liberar de la culpa y otro tiene que ver con ponernos en un lugar favorable con otra persona. Y hoy vamos a hablar de esas dos garantías que nos da la sangre de Jesús para redimirnos, para perdonarnos, para comprarnos del pecado. El sacrificio expiatorio de Jesús lo que hizo fue, les voy a contar, el sacerdote tenía que llegar con esa sangre después al lugar santísimo de otro corderito limpio, derramar esa sangre sobre el arca del pacto. Ahorita yo se las voy a enseñar. Había un arca de oro donde habían unas cosas guardadas por dentro y encima tenía una tapa de oro llamada el propiciatorio. Dos querubines estaban encima de esa caja de oro llamada el arca de la alianza, el arca del pacto, ¿verdad? Donde estaba la presencia de Dios. Y encima de esa tapa se rociaba la sangre para propiciar. Y hoy vamos a hablar de dos garantías que tenemos en la redención a través de la sangre de Jesús. Y la primera tiene que ver con vivir libre de culpa. Porque expiar significa del hebreo kafar, borrar, cubrir la culpa. Lo mismo que redención, que significa redimir, rescatar. Entonces la primera garantía que tenemos en la sangre de Jesús es que es quitada la culpa. Y usted dice, Mau, yo vivo tranquilo, yo no tengo culpa de nada. Ahora sí, pero antes. Y Satanás ha usado la culpa como una forma de atormentar a los hijos de Dios. Vos no sos cristiano, mira lo que haces, fallaste otra vez, volviste a caer, yo no creo que vos seas salvo. Entonces nosotros decimos, sí, yo no sé si yo soy salvo, ¿qué pasa si el Señor viene hoy? ¿Qué pasa si yo muero hoy?
Y de pronto las mentiras de Satanás están engañando a la iglesia para tapar un sacrificio de sangre, un derrame de amor en la cruz por la humanidad. Y de pronto pareciera que la iglesia podría estarle creyendo. Es que yo tengo que morir con esta enfermedad. Sí, pero Jesús pagó la deuda. Jesús te libró de esa culpa. Era culpa tuya por el pecado y merecías la muerte, merecíamos la muerte, pero Jesús la pagó con su sangre. Jesús llegó adelante del Padre y le dijo: Padre, aquí está mi sangre para perdonar estos pecados. Perdónalos, líbralos, rescátalos, rescatémoslos, saquémoslos de la esclavitud. Y de inmediato la culpa se iba. A veces los esclavos estaban tan acostumbrados a trabajar con sus amos que cuando eran redimidos sentían que le estaban fallando a sus amos. A veces nosotros fuimos rescatados del pecado y todavía seguimos con culpa de lo viejo, de lo que pasó. Pero Jesús fue a la cruz a morir por nosotros para rescatarnos. Dice Hebreos 2:14 que Él venció el imperio de la muerte. Dice, porque Él es nuestra paz. Vea qué impresionante. Vamos conmigo, vamos a ir un momentito a Hebreos para leerlo. Hebreos 2:14, acompáñenme porque yo necesito que usted lea esto. Esto es impresionante, lo que el sacrificio de Dios puede hacer. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Porque ciertamente no roció a los ángeles, no socorrió, perdón, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él vino para perdonarnos. Él vino para librarnos de la muerte. La sangre de Jesús derramada hizo que lo que la muerte nos hacía en nosotros, el pecado de ponernos en servidumbre, en esclavitud, fuera quitada. La pregunta es, ¿estamos caminando libres de culpa, de culpabilidad? ¿Fallamos y tenemos la capacidad de ir a la sangre de Cristo a recibir el perdón de los pecados, a ser liberados, a ser quitados de esa servidumbre? ¿O todavía estamos creyendo en engaños, en mentiras? ¿Será que yo voy a volver atrás? ¿Será que yo no nací para esto? ¿Será que yo no puedo servirle a Dios? ¿Qué tan libres estamos siendo de la servidumbre, de la esclavitud? ¿Qué tan revelado está esta palabra a nosotros? Dice Colosenses 2, 13, 15 que Él quitó la condenación y dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y que había un acta de decretos que era contra nosotros. Pero dice que esa acta fue anulada. Y entonces Él nos dio libertad y exhibió públicamente en la cruz a todo aquello que nos podía esclavizar al pecado. Dice 1 de Pedro 1, 18 y 19 que nosotros fuimos liberados de la vana manera de vivir. Y aquí hago otra pregunta, ¿estamos viviendo libres de esa vanidad en la que estábamos en el mundo? ¿Cambió nuestra forma de hablar? ¿Cambió nuestra forma de conducirnos en la vida? ¿Cambió nuestra forma de caminar, de vestirnos, de hablar, de servir, de amar, de perdonar? ¿O todavía somos esclavos de la servidumbre? ¿O todavía hay culpas, remordimientos, temores, miedos? ¿Sabe? Cuando el sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio, Dios se sentaba a hablar con él y el sacerdote le decía: Dios, por favor, ten misericordia de la humanidad. Y
Y dice la Biblia que Dios consumía el sacrificio, habían relámpagos, era una cosa impresionante, aquel lugar se llenaba de humo, la sangre, todo era consumido. Y Dios decía, toda mi ira fue quitada. Usted se puede imaginar lo que Dios siente cuando un hijo que se siente culpable, atado al pecado, a la muerte, al pasado, se acerca delante de su trono y le dice: Padre, aquí está la sangre de Jesús, por favor, sé propicio para mí, por favor, líbrame de la culpa. Si la sangre de un animal podía provocar aquello en el corazón de Dios, yo no me imagino yo ver la sangre de mis hijos en mis manos. Yo no puedo imaginarlo, y nunca, y que Dios nos guarde y nos libre y reprenda al diablo, ver la sangre de un niño pequeño inocente en nuestras manos. Jesús fue como un niño, como una oveja al matadero, sin pecado, sin condenación, sin haber fallado a Dios, para cargar nuestra culpa, para cargar nuestra vergüenza. Pero tenemos que ser libres de la vana manera de vivir. Entonces, si el acto propiciatorio de Jesús podía librarnos de la culpa, Dios dijo: esto no es suficiente. Yo no solamente quiero sacarte de la esclavitud, yo quiero algo más. Y aquí es cuando entra la segunda parte de la expiación, que tiene que ver no solamente con sacarlo del pecado, de la esclavitud, sino de ponernos en una condición favorable para con Dios. Eso significa expiación. A Dios no le bastó, y esa es la segunda garantía de la que yo quiero hablarles hoy, a Dios no le bastó con sacarnos del pecado. Él nos puso en una mejor condición. Y a veces nosotros somos liberados del pecado, pero no hemos entendido cuál es la mejor condición. Y la mejor condición es que ahora somos hijos, que ahora somos perdonados, que ahora somos redimidos, que tenemos redención de pecados en su sangre, que nos libertó, que nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Si usted lee Efesios 1, lo que estamos leyendo, a partir del 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. La sangre de Jesús nos sacó de la servidumbre, pero nos puso en un mejor lugar. Nos adoptó, nos hizo hijos. Y vea lo que dice: fuimos predestinados. Dice el 6: para alabanza de la gloria de su gracia. Eso ya lo leímos. Y dice el 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice el 8: que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sabe? Cuando nosotros somos rescatados de la vana manera de vivir, también Dios nos da sabiduría para poder caminar. Nos da inteligencia, nos da la capacidad de pensar, de razonar, de hacer las cosas mejor. La pregunta es: si Satanás nos quiere engañar con la culpa, nosotros tenemos la habilidad, la sabiduría, el entendimiento de Dios para poderlo tirar abajo, para tirar abajo sus argumentos. Por eso la palabra de Dios es tan importante. No solamente nos perdonó, sino que nos dio un lugar favorable. ¿Sí están conmigo? ¿Sí me siguen? Hoy usted está sentado no en esa silla, en un lugar celestial con Cristo. Vea, léase todo Efesios 1, ahí dice todo lo que usted y yo somos. Primero éramos esclavos y estábamos sujetos a servidumbre, pero el Señor viene y quita la culpa, y ahora nos sienta en lugares celestiales con Él mismo, con el que derramó su sangre, con el que huele a limpio, con el que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con el que dijo: si pecaren, abogado tienen, a Jesucristo el justo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra libertad a través de la sangre de Jesús? Quiero enseñarles una imagen acerca del propiciatorio para que podamos entenderlo mejor. Estamos hablando de que la propiciación de la sangre de Jesús fue suficiente. Ese es el propiciatorio.
la tapa que está encima, donde están los dos querubines. Esa es el arca del pacto, el arca de la alianza. Dentro de esa caja forrada de oro, ¿sí?, los levitas habían puesto por dentro 3 cosas, que eran la ley, ¿sí?, la vara de Aarón que reverdeció y un poco de maná. 3 milagros que Dios hizo, manifestaciones de Dios, negociaciones de Dios con la humanidad. Y para taparlo, Dios pone el propiciatorio, que es la tapa de oro, y pone 2 querubines en señal de que su presencia está ahí. Cuando el sacerdote derrama la sangre, llega y con su dedo esparce 7 veces sobre esa tapa la sangre del animalito inocente, y entonces sucede algo maravilloso. Dios se sienta sobre esa tapa a hablar con el sacerdote. Eso es lo que en hebreo significa el trono de la gracia. El trono de la gracia, donde encontramos oportuno socorro. Y la sangre derramada sobre esa tapa de oro provoca que Dios se siente a hablar con el sacerdote y perdone y limpie y sane y levante y restaure a su pueblo. Pregunto, ¿cuánto más la sangre de Jesús? ¿Cuánto más la sangre de Jesús fue derramada en propiciación por usted y por mí para darnos un lugar aceptable con Dios? Dice la palabra, entren confiadamente hasta el trono de la gracia, donde van a encontrar propiciación, donde Dios se va a sentar a hablar con ustedes, donde Dios se va a olvidar de su pecado y les va a perdonar y les va a limpiar y les va a redimir y les va a ayudar y los va a socorrer, y vendrá el oportuno socorro. Ese es el valor de la sangre de Cristo. Jesucristo fue propicio para usted y para mí, para limpiarnos de la esclavitud, para quitarnos las cadenas, para darnos un mejor lugar, pero más importante, para que Dios se siente a hablar con usted y conmigo, para que Dios nos diga: yo te amo, yo te perdono, yo te limpio. Si crees en mí, yo te hago mi hijo. Si crees en mí, yo hago algo nuevo contigo. Todas las cosas viejas pasan y aquí son hechas nuevas. Yo te doy mi nombre, yo te doy la eternidad, yo te perdono, yo te limpio, yo te doy acceso al cielo. Propicio. Jesús hizo propicio que usted y yo pudiéramos estar hoy aquí. Si usted lee Juan 20, apunten todos, porque son muchas palabras, y en el bosquejo, en la página de la iglesia, ahí está para los líderes toda la palabra que yo estoy diciendo ahora. Si usted lee Juan 20, dice la Biblia que hay una mujer que va a la tumba a buscar a Jesús. Se encuentra la piedra removida, y cuando entra hay una piedra donde él estaba acostado, vacía, y había un ángel a la cabeza de donde había estado aquel ensangrentado y otro ángel a los pies. Era Jesús siendo la tapa, el trono donde Dios se iba a sentar. Esa tapa de esa caja era solo una sombra de lo que iba a suceder. Un día el santo, el Hijo de Dios, el que no conoció pecado, iba a derramar su sangre por la humanidad. Y aquella mujer se encuentra con aquel acto impresionante y dice: ¿qué pasó aquí? Se lo robaron, se llevaron el cuerpo de mi Señor. Pero ella no entendía que aquella sangre estaba siendo propicia. Esa figura del propiciatorio fue aquello mismo que estaba sucediendo en la tumba vacía. Una piedra llena de sangre y dos ángeles a la cabeza y a los pies diciendo: resucitó, venció a la muerte, venció el imperio de la muerte, quitó lo que podía destruir la humanidad y venció a la muerte en sí mismo y resucitó y no está aquí, y su sangre está viva y está delante de Dios y los ángeles se inclinan delante de él. Humanidad, tenemos libertad, tenemos una buena condición delante de Dios porque Jesús murió y fue propicio. Yo no sé qué estás viviendo, yo no sé qué estás afrontando,
Pero algo tengo claro: la sangre de Jesús es suficiente. El mundo quiere que no creamos en esa sangre, porque hemos visto a gente que siguió a Jesús retroceder, porque la gente ha vuelto al pecado, porque la gente volvió al vicio, porque la gente esto, lo otro. Pero esa sangre sigue viva hasta el día de hoy, y es limpia, y es pura, y es propicia para nosotros. El mundo pasa y sus deleites, todo pasa, pero esta palabra permanece para siempre. Y esta palabra me dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Sabes? El Señor viene pronto por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Y la única forma de esperarla es siendo rociada por la sangre de Jesús. Hoy la sangre de Jesús está aquí con nosotros, siéndonos propicio delante del Padre. Hoy la sangre de Jesús está aquí. Yo quiero que nos pongamos en pie y adoremos la sangre de Jesús. Con esto que yo les estoy diciendo de parte de Dios, quiero que meditemos en el poder de la sangre de Jesús, lo importante que es para nosotros, lo que puede hacer por nosotros. Yo quiero que usted levante sus manos con libertad y usted le diga ahí en casa, aquí, dígale: Dios, yo sé que tu sangre me limpió de toda culpa. Yo sé que tu sangre me acercó hasta el trono de la gracia, hasta el propiciatorio, y ahora tengo libre acceso. Y si estás luchando con el pecado, si estás luchando con la enfermedad, si estás luchando con la culpa, hoy es el día para conmemorar la sangre de Jesús. Hoy es el día para ser agradecidos. Hoy es el día para recordar que la tumba está vacía. Hoy es el día para recordar que Jesús fue propicio, que su sangre es suficiente. Y si pecaste, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Vengo no con mi nombre, no con mis habilidades. Vengo con la sangre de Jesús como garantía. Y el Padre se va a sentar a hablar contigo. Toda culpa hoy es quitada en el nombre de Jesús. Toda culpa hoy es quitada en el nombre de Jesús. Si no estás sentado con Cristo, hoy te vas a sentar de nuevo. Si tienes que ponerte a cuentas con Dios, este es el momento. Este es el momento, este es el momento. Clama a los hijos y Dios escucha. Clama a los hijos y el Padre está atento en su trono de gracia. Oh, Sarabama Kiroa. Padre, invocamos la sangre de Jesús y reconocemos su valor en nosotros. Hoy entendemos que es por gracia, que es por un sacrificio limpio, que es porque nos amas, porque nos predestinaste. Vamos, dile cuán preciosa es esa sangre para ti. Díselo, díselo. Aleluya, aleluya, la sangre de Jesús es suficiente. Preciosa la sangre derramada, preciosa, preciosa. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, sobre él la culpa, la angustia.
tu espíritu escuche. Perdono. Tu sangre, tu sangre. Oh Jesús, tu sangre. Me limpió. Oh Tu sangre Sarabamama. me sanó. Aleluya. Que me salvó. Tu sangre Aleluya. transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder, hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder para libertarte, para limpiarte, para recordarte que no eres más esclavo del pecado, que ya no vives en esclavitud. Hay poder en la sangre de Jesús y Jesús hoy es propicio contigo. Hoy Jesús es propicio. Hoy Jesús, su sangre, su sacrificio es suficiente. Es suficiente. ¿Hay alguien que pueda decirle: Señor, tu sangre es suficiente? Díselo suavemente: tu sangre me limpió. Díselo, díselo. Y mientras lo confiesas, tu corazón se inclina delante de Dios y te preparas para conmemorar el sacrificio, lo que hemos estado haciendo todo este rato. Dígalo: hay poder, hay poder. Dígale: Jesús, yo creo en tu sangre, creo en tu sacrificio, creo en que lo puedes hacer una y otra vez. Y mientras lo estás diciendo, puedes ver la sangre de Jesús delante del Padre clamando por ti, diciendo: Padre, sánalo, Padre, libértalo, Padre, tráele libertad en los pensamientos, Padre, ayúdalo, Padre, sé propicio para ellos, Padre, perdónalos, Padre, siéntalos en un lugar conmigo. Preciosa tu sangre, Jesús. Preciosa tu sangre.